Amada familia, muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde tú te encuentres, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo especial, 365 días íntimos con Dios, donde Dios ha permitido el estudio bíblico en un año. Y aquí no solamente venimos a leer la palabra por leerla como por distracción, como por no hay nada que hacer, no, venimos a meditarla, reflexionarla y sobre todo ser confrontados por medio de ella. Amén. Así que dispongamos nuestro corazón, abramos, eh, abramos nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, porque el Señor tiene algo que hablarnos en esta hermosa mañana. Amén. Vamos a hacer la oración, vamos a pedirle por favor a mi querida Yanecita que nos acompañen en oración. Amén. Amén, Maestro. Buenos días, Padre amado. Aquí estamos, Padre Celestial, dispuestos a oír tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales para poder entender lo que tú quieres decirnos. Bendecimos tu palabra y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres Rey y tú eres Señor. Gracias por permitirnos despertar esta mañana y tener el don de la vida, Señor. Gracias por soplar, Señor, salud, por soplar vida sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. Te bendecimos. Toma el control, Padre Celestial. Espíritu Santo, te pedimos que tú tomes el control de este tiempo. En tus manos está. Aquí estamos tus hijos amados y queremos recibir lo que la palabra nos dirá esta mañana, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Así que Espíritu Amén. Santo, guíanos a toda verdad. Las citas de esta hermosa mañana, 26 de junio, ya casi culminamos con ya faltan 4 días nomás para culminar este año, la mitad de este año. Así que Raquelita, ¿cuáles son las citas para este día? Pero si abre su microfonito, recuerde que Raquel, vamos a ver si mi Raquelita sí puede, vamos a ver. Un día vamos a poder leer los labios, maestro. Algún día, yo creo que algún día el Señor lo va a permitir. Hay lucha, Raquelita, en que pues, Si no quiere dame abrir, un... Sí, ahí le estoy pidiendo a mi Señor que me le provea un buen teléfono a Raquelita. sí, amén. ¿Se las leo, maestro? Aquí Por favor. estoy. Ay, ya está. Ahí ya está mi Ya Raquelita. le revivió el teléfono. Ahí El, revivió. que el teléfono es malcriado. Bien, ahorita Bueno, dicen las citas Segunda de Reyes 9 del 14 al 10:31. Hechos 17 del 1 al 34. Salmo 144 del 1 al 15. Y Proverbios 17, 27 y 28. 28. Amén. 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 Gloria a Amén. Dios. Así que vamos entonces a empezar, mis amados. Segunda Reyes 9:14. Mi Yanecita, adelante. Hoy me pasó con el mío, maestro, pero aquí está, que Ahí listo. ya se activó. Dice 9 del 14 en adelante, ¿verdad? Segunda de Reyes 14, 9, 14. Dice, Jehú mata a Joram. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nisín, contra Joram o Joram. Estaban entonces Joram guardando a Ramón en Galad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria, pero se había vuelto al rey Joram a Jezreel para, para curarse de las heridas de los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir
a dar las nuevas a Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Reel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Pues el jinete a recono- fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, al cual llegando a ellos dijo: el rey dice: ¿hay paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y el atalaya volvió a decir: también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nesín, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo: unce, unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jesús, el cual A hallaron Jehú. a Jehú, perdón, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jerzel. Cuando vio Joram a Jehú, hijo, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y tus muchas hechiceras. Entonces Joram volvió a las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú en- entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Y dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Dijo a Jehová: y te daré la paga de esta heredad. Dijo Jehová: tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Jehová. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Amén. Gina, ¿puedes leer, Gina? Sí, señor. Bueno, mi Ginita. Versículo 27, Gina. La palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehú mata a Ocosías. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo: herid también a este en el carro. Y le hicieron a la sabiduría de Y le Jehú, hirieron a la subida. le hirieron, ay, perdón, hirieron a la subida de Jehú. Junto a Iblem y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí, y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres, y en el sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Muerte de Jezabel. Vino después Jehú, Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavio su, Y atavió su cabeza. y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana
y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, y él les dijo, echadla abajo, y ellos la echaron, y aparte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo, Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezbel, Jezabel. Jezabel. Ujú. Sigue. Jehú extermina la casa de Acab. Tenía Acab en Samaria 7 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, y a los príncipes de Jezreel, a los ancianos y a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo, inmediatamente que lleguen a estas cartas a vosotros los que tenéis a los hijos de vuestro señor y los que tienen carros a la gente de a caballo, la ciudad fortificada y a las armas. Escoged al mejor y al más recto Correcto. de los hijos, más rectos de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en trono de sus padres, de su padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, he aquí, 2 reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad y los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú, siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. Nos elegiremos por rey, No elegiremos. no elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Entonces él le escribió una segunda vez, diciendo, si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora, a Jezreel y a los hijos del rey. 70 varones estaban con los principales de la ciudad, que los escribas No, que los criaban. que los criaban cuando las cartas llegaron a ellos. Tomaron a los hijos del rey y lo degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo, ponlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos, he aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero, ¿quién ha dado muerte a todos estos? Amén. Hasta Sabed, ahí no más. Gracias, bueno, amén, Gina. amén. Versículo 10, Reinita. Dice la palabra de Dios. Sepan pues que nada de lo que el Señor ha dicho contra la familia de Acab dejará de cumplirse.
En efecto, el Señor ha hecho lo que había prometido por medio de su siervo Elías. Dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Jezreel, y a todos sus a todos sus no, dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No dejó a ninguno de ellos con vida. Después emprendió la marcha contra Samaria y al llegar a Bet-Eked de los pastores se encontró con unos parientes de Ocosías, rey de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó. Somos parientes de Ocosías. Hemos venido a visitar a la familia real. Captúrenlos vivos, ordenó Jehú. Así lo hicieron y después los degollaron junto al pozo de Eked. Eran 42 hombres. Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos. Al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó, ¿me eres leal como yo lo soy contigo? Lo soy, respondió Jonadab. Jehú replicó, si es así, dame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro, le dijo, ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor. Y lo llevó en su carro. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y le dijo, Acab adoró a Baal con pocas ganas. Jehú lo hará con devoción. Llamen pues a todos los profetas de Baal junto con todos sus ministros y sacerdotes. Que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un sacrificio grandioso. Todo el que falte morirá. En realidad, Jehú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal. Luego dio esta orden, convoquen una asamblea en honor de Baal. Y así se hizo. Como Jehú envió mensajeros por todo Israel, vinieron todos los que servían a Baal, sin faltar ninguno. Eran tantos los que llegaron que el templo de Baal se llenó de un extremo a otro. Jehú le ordenó al encargado de guardarropas que sacara las vestiduras para los adoradores de Baal, y así lo hizo. Cuando Jehú y Jonadab de Recab encontraron en el templo de Baal, Jehú les dio a los congregados. Jehú les dijo, a los congregados, asegúrense que aquí entre ustedes no haya siervo del Señor, sino solo de Baal. Entonces pasaron para ofrecerle sacrificio y holocaustos. Ahora bien, Jehú había apostado una guardia de 80 soldados a la entrada. Con esta advertencia, ustedes me responden por estos hombres. El que deje escapar a uno solo de ellos lo pagará con su vida. Así que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a los guardias y oficiales, entren y mátenlos, que no escape nadie, y los mataron a filo de espada y los echaron fuera. Luego los guardias y los oficiales entraron en el santuario del templo de Baal, sacaron la piedra sagrada que estaba allí y la quemaron. Además de tumbar la piedra sagrada, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en una muladar, y así ha quedado hasta el día de hoy. De este modo, Jehú erradicó de Israel el culto a Baal. Wow.
Sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas, es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. El Señor le dijo a Jehú: has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pero has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante 4 generaciones, tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Sin embargo, amén. Interesante, ¿verdad? Amén, Hasta el amén. 31, maestro, le Hasta el faltó el 30. 31. ¿Falta el 1 o qué? El 31, es hasta el 31. Ah, bueno, del del 31 dice. Ya lo leyó. Sin embargo. Ah, bueno. Es que quizás como era la otra versión, me Sí, confundí. más Sí. que uno pido. No. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón Léelo bien. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. No lo había leído. Amén. Ujú. Ujú. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, Millanesita, a ti te tocó la primera porción. Cuéntame a ver qué te quedó. Pues mire, maestro, como ya hablan que Jehú mató a Jorán, ¿verdad? Más que todo era como un juicio, como una venganza, quizás, ¿verdad? Pero lo que me llamaba la atención es que mandaba a decir, hay paz, Ujú. ¿verdad? Y quizás lo que quería decir, y yo lo entiendo, que se iba en son de paz o en son de guerra, ¿verdad? Para ver cómo se preparaba él, ¿verdad? Pero no le permitió volver a los mensajeros, sino que los hizo cabalgar con ellos y al final pues terminó matándolo, ¿verdad? Pero quizás usted tiene una explicación más Más amplio. exhaustiva. Gracias, Millanesita, gracias. Dios te bendiga. Bendiciones, maestro. Amén, amén. Y por ahí está Gina. Gina, ¿quieres compartir algo de lo que leíste? No. Muy bien. Y, Sí, señor, sí. eso, mi Gina, eso me encanta. Adelante. Pues un pedacito, un pedacito. Pedacitico nomás. Eh, en lo que yo pues como que alcancé pues a leer así a comprender es que se ve muchas muertes. Y Ujú. entre ellas que se cumple como la profecía de Elías, porque Elías, cierto, era Elías. Elías fue quien dio quien Elías el Tisbita. profetizó, sí, quien profetizó sobre la muerte de Jezabel, que ella Ujú. iba a morir así y que los perros se la iban a comer. De Jezabel. Ah, de Jezabel. Ujú. Eso. Ok. O sea, que eso quiere decir que lo que Dios promete, lo que Dios habla y las intenciones y los propósitos de Dios se cumplen a cabalidad, sea lo que sea. Porque de Dios nadie se burla. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Muy bien. Reinita. A mí me llama la atención la estrategia que ocupó Jehú para terminar con todas estas personas que adoraban al dios de Baal. Y fue como muy estratégico encerrarlos a todos ahí, y ahí se dio cuenta quién realmente tenía ese corazón que inclinado a este Dios, sí, a Baal, y cómo terminó con todos ellos. Sí, fue como una obediencia a medias. Yo sí la veo porque al final dice que no, ¿qué? Ay, ¿dónde está? No Que no hizo. dejaron de adorar o rendir cultos a los becerros de oro en Betel y en Dan. Entonces, por un lado, obedece, pero por otro lado, no tiene un corazón totalmente recto o inclinado hacia las cosas celestiales o hacia Dios.
es como una obediencia a medias y Dios no quiere esa obediencia a medias. Él quiere que nosotros seamos leales en todo, que, que podamos identificar qué es todo aquello que nos aleja de Él, porque nosotros no podemos adorar quizás así como a una imagen o un becerro o cosas visibles, pero sí podemos ir tras otros dioses, tras quizás el dinero o los malos pensamientos o hay muchas cosas que podemos idolatrar nosotras mismas, a nuestra propia familia, a los hijos, y tenemos que identificar a qué le estoy dando mi atención. Y Dios quiere toda nuestra atención, pero para Él. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, familia, vamos a deleitarnos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Amén. Amén. En esos capítulos vemos que se narra el cumplimiento de una palabra que Dios había anunciado años atrás, como lo dijo Gina por medio del profeta Elías. La maldad de de la casa de Acab había llegado a su límite. El tema de de la idolatría, la injusticia, el derramamiento de sangre inocente. Mírame, todo esto no fue desapercibido por el Señor. Dios lo tenía muy en cuenta. Y es por eso que Dios levantó a Jehú para ejecutar ese juicio. ¿Qué hizo Jehú? Actuar con valentía. Cumplió la misión que Dios le había encomendado. Sin embargo, como lo dijo Reinita, no obedeció otros aspectos. Al final de este relato descubrimos una lección muy importante. ¿Cuál es? Es posible obedecer a Dios en algunas cosas y al mismo tiempo no entregarle completamente el corazón. ¿Fuerte o no es fuerte? Amén. Amén. ¿Cierto que sí? Es posible. Y lo hemos visto también con otros reyes que hicieron lo recto, lo agradable ante los ojos de Dios, pero, ¿cierto? Pero no lo hicieron absolutamente todo. Siempre había algo. ¿Y qué nos quiere decir esto por ejemplo, quién me quiere decir que somos perfectos? Aquí nos muestra que aún, mira, hacemos las cosas rectas ante los ojos de Dios, pero ¿hay alguno que haya hecho lo recto y lo perfecto ante los ojos de Dios? ¿Quién fue el único que No. lo hizo Ah, santo, No, perfecto? Saulo. Jesús, Nuestro Jesús. Señor Jesucristo. Fue el único. Fue el único. Entonces, familia, mira, del versículo 14 al 37 vemos aquí que Dios siempre cumple su palabra. ¿Oyeron? Dios siempre cumple su palabra. Entiendan eso. amén. Y miren la importancia de nosotros poder conocer cuáles son los propósitos, los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque más de una vez le he hecho una pregunta a varias personas que Dios ha permitido. ¿Y sabes cuál es tu propósito y el plan que Dios tiene contigo? ¿Sabes cuál es? Y de verdad necesitamos saber eso. Porque vemos aquí que después de ser ungido como rey, Jehú marchó hacia Jezreel y allí encontró al rey Jorán, hijo de Acab, y Jorán le preguntó, ¿hay paz, Jehú? Y Jehú respondió que no podía haber paz mientras continuara la idolatría, las maldades promovidas por medio de Jezabel. Entonces Jorán intentó huir, pero murió tal como Dios lo había anunciado años antes. Más adelante vemos que Jezabel intentó aparentar tranquilidad y también dar autoridad. Ella se arregló, miró por la ventana y lo que hizo ella fue desafiar a Jehú. Pero llegó el momento del juicio.
Los mismos servidores que estaban con ella la arrojaron desde la ventana y se cumplió exactamente la palabra que Dios había dado por medio de Elías. Oiga, familia, nada, nada quedó sin cumplirse. Dios es paciente. Recuerden esto, Dios es paciente, pero su paciencia no significa que apruebe el pecado. Amén. Amén. Él da siempre oportunidades para arrepentirse, siempre, porque Dios es lento para la ira y grande en qué? En Y grande misericordia. en misericordia. Ese es el corazón de Papá Dios. Él siempre da el tiempo, los espacios para que las personas se puedan arrepentir. Y es allí donde muchos se preguntan, pero ¿por qué será que la gente buena muere tan rápido? ¿Por qué la gente mala son los que se extienden y tienen vida y tienen esto y tienen lo otro? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces el corazón de Dios? Así como lo dice Jeremías 9, 23 y 24, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino que se alabe el que se haya de alabar en conocerme, primer punto, conocerme y en entenderme, dos, que yo soy Jehová y esto quiero. Tenemos que entender que tenemos un Dios de infinita misericordia y que Él no quiere que las almas perezcan, sino que sean ¿qué? Salvas, familia, salvas a través de la misericordia. ¿A través de qué? A través de ese lapso, de esos tiempos que da el Señor para que las personas se puedan arrepentir. Amén, familia. Amén. Entonces, Amén. no debemos confundir la paciencia de Dios con permiso para seguir viviendo lejos de Él. Y quiero que todo el mundo entienda y que cada uno de ustedes entienda y lo den a entender a muchos. Hey, si tú no te has arrepentido, si no conoces al Señor, hay tiempo. Este es el tiempo señalado para el Señor, por el Señor, para que tú te puedas arrepentir. Porque míreme, nada más en el día de ayer, en 24 horas hubieron como 5 terremotos Sí. en Amén. Filipinas, en Venezuela, hasta en Estados Unidos también hubo. O sea, familia, el tiempo se está cortando. Míreme, Dios es paciente, pero Él tiene su límite y su palabra tiene cumplimiento. Amén. O sea que no Amén. esperemos el día de mañana porque quizás el día de mañana va a llegar como si fuera allí el de Venezuela. No podemos esperar ese día. Es hoy. El único tiempo que existe es el hoy. Para que tú te arrepientas y para que vuelvas a los pies de Cristo. Cada día que recibimos es una oportunidad para volver nuestro corazón al Señor. Amén. Amén. Dos. Segunda de Reyes, capítulo 10, del 1 al 31. Es donde quiere, míreme, Dios quiere obediencia completa y no solamente acciones externas. Jehú continuó eliminando toda la descendencia de Acab y destruyó el mismo culto a Baal. Israel quedó libre de aquella idolatría y humanamente parecía un éxito total. Incluso Dios reconoció que Jehú había cumplido la misión que le había encomendado. ¿Cierto que sí? El mismo Dios lo reconoció. Dice versículo 30. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Oiga, ¿estaban dónde? En mi corazón. Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Pero mire luego con lo que dice. Sin embargo, el relato termina con una frase que entristece el mismo corazón. Mas que no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón.
ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Santo Dios. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De perdición. Camino de muerte. Aquí Jehú eliminó el mismo culto a Baal, pero mantuvo los becerros de oro que había llevado a Israel al pecado desde los días de Jeroboam. ¿Qué significa esto? Jehú obedeció parcialmente. Esto sí, pero esto no. Hizo muchas cosas correctas, pero nunca entregó completamente su corazón al Señor. ¿Por qué? Porque digo, no, venga, deshagámonos de esta idolatría, pero dejemos estos ídolos entonces a este lado. ¿Eso es correcto ante los ojos de Dios, familia? No. ¿Ah? Dios no busca solamente cambios externos, no. Podemos realizar muchas actividades para Dios. Podemos hacer muchas obras sociales. Podemos dar el diezmo, las ofrendas. Podemos hacer ayunos, podemos hacer estudios bíblicos. Pero aún así, guardar áreas de nuestra vida que no le hemos rendido al Señor. Recordemos que no podemos llevar una vida religiosa. Y la vida religiosa es una vida de hipocresía. Una vida de obediencia se llama obediencia parcial. La verdadera obediencia no consiste únicamente en abandonar algunos pecados, no, familia. Consiste en permitir que Cristo gobierne cada área de nuestra vida. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí, familia, o no estamos escuchando? Amén. Amén. Está claro. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Dios no solamente mira nuestras acciones, también mira nuestro corazón, familia. Amén. Jehú hizo cosas muy importantes para Israel, pero Dios vio que todavía áreas que no le pertenecían completamente. Entonces no basta con servir a Dios, Él desea que le pertenezca todo nuestro corazón. Amén. Entonces, este pasaje nos invita a hacernos una pregunta muy personal, si ustedes me lo permiten. ¿Hay áreas de mi vida que ya he entregado a Dios? ¿Mm? Como yo les digo, hay cosas que uno cree que, no, es que yo estoy haciendo las cosas bien, yo no mato a nadie, no robo a nadie, pero ando de esta forma, pero sigo todavía en estos hábitos, todavía sigo relacionándome con esas personas, todavía sigue siendo Dios, mi Dios, el dinero. Bueno, hay tantas, pero tantas cosas, ¿no? Y seguramente sí, seguramente hay áreas que sí he entregado, pero hay áreas que todavía sigo controlando yo y no Dios. Quizá nuestra manera de hablar, nuestro orgullo, nuestra falta de perdón, nuestros mismos temores. Hay algunos pecados por ahí ocultos y Dios no quiere una entrega a medias. Vuelvo y lo reitero, Dios quiere todo nuestro corazón. No porque Dios necesite algo de nosotros, ¿no, familia? Sino porque sabe que solo cuando Él gobierne completamente nuestra vida, podemos experimentar la verdadera libertad. Amén. Amén. Yo, allá Amén. en esa prisión, se lo entregué absolutamente todo. Miedo, temores, pensamientos, corazón, orgullo, soberbia, mi pasado, lo que estaba controlando mi vida, todo se lo entregué al Señor. ¿Somos perfectos? No somos perfectos. No. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Vamos a seguir cometiendo errores? Muchos errores vamos a seguir cometiendo, ¿cierto? Pero menos, día tras día menos, bajo la bendición del Señor. Amén. Amén. Muy bien, familia. Entonces vámonos para Hechos. ¿Hechos qué? Hechos 17 del 1 al 34.
Eso, Hechos 17, del 1 al 34. ¿Quién desea leer por ahí? Carolina, Karen, Celina. Bueno, sigue mi amada Raquelita, adelante. Amén, maestro. El alboroto en Jorgito, yo ya llegué al Tesalónica. trabajo, qué pena. Listo, mi carito, Dios te bendiga. Amén. Aquí. ¿Sigo? Sí, adelante, Raquel. El alboroto en Tesalónica, pasando por Anfípolis. Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían tenían celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los Epicureros, epicúreos y de los estoicos. estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir eso, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban,
sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, Ujú. ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ujú. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de Los- los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje Suyo son. suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se Que se arrepientan. arrepientan. Ujú. Amén. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, Amaris y y otros con otros ellos. con ellos. O sea que la obra Amén. fue en vano. No, no fue en vano, Ah, así no sean fue en vano. pocos, sean muchos, ¿cierto? Sí, amén. Creo que la obra del Señor, la palabra de Dios, tiene poder y Él sabe a quiénes llega. ¿Cierto que sí? Bueno, ¿qué te Amén. quedó, mi amada Raquelita? Pues me quedó realmente que aunque el hombre impío, porque los hombres impíos actúan contra la palabra de Dios y contra la obra de Dios. No pueden hacer nada para que el mensaje que Dios quiere que llegue a las almas llegue. Así podemos ver que todo lo que hicieron contra Pablo y Silas, pero los hermanos siempre protegiéndolos los llevaban a otro lugar para que no sufrieran daño eh, de parte de los que estaban en contra de ellos, únicamente porque ellos estaban predicando el evangelio y llamando a arrepentimiento a todas las personas. Unos se burlaban, dice la palabra, y otros pues le dijeron a Pablo: ay, después te vamos a oír, como lo que hace el mundo actualmente, ¿verdad? Ah, eso no Ujú. es para mí, eso no es para nosotros. Ay, después, más adelante. Otros dicen: no, no quiero aceptar al Señor porque no sé si voy a cumplir, porque piensan en todo lo que tienen que dejar para poder seguir a Cristo. Entonces ellos, podemos ver acá que Satanás, aunque use a gente, aunque use estrategias para detener el evangelio, no lo va a detener en ningún momento.
Así pudimos ver en esta parte de la lectura del libro de Hechos, mencionando a Pablo y a Silas. La Pablo y así. Y aquí en el versículo 34 termina que dice que algunos creyeron juntándose con él, con Pablo. Dionisio, ¿verdad? Un areopagita, dice, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos, que no los menciona la Biblia, pero también se unieron a ellos, Sí, creyendo lo que Pablo y Silas les estaba predicando. amén, Amén. amén. Si me lo permite, les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes están aquí en esos momentos? Muéstrenme a ver. ¿Quiénes están aquí poniendo atención? Amén. Karen, Amén. Sí, amén. 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 Gina, Janet. Muy bien. Quiero hacerles una pregunta. Cuando ustedes quieren hablar de Dios, ¿de qué forma lo hacen? Gina, te hago la pregunta a ti. ¿De qué forma tú das a conocer a Dios? Con un testimonio. Más que con palabra, pues, cierto, es su palabra, que te soy sincera, conozco muy poquito en cuanto a versículos y cosas así, conozco muy poquito. Entonces, más que todo, hablo dando a conocer mis testimonios de lo que Dios ha hecho en mí y mostrando ese Dios verdadero, de que por medio de él suceden muchas cosas. No buscarlo por sus beneficios, sino mostrando ese Dios verdadero que en algún momento vendrá por nosotros y le veremos cara a cara. Amén, Gina. Muchas gracias, Gina. ¿Alguien más? Reinita. Bueno, Amén. a mí, a mí me cuesta como abordar a la gente y darles a conocer el amor de Cristo o compartir las buenas nuevas. Pienso que me cuesta hacerlo, pero la mejor forma sería a través de mi ejemplo. Pero yo estoy leyendo un libro que se llama El corazón de las pasiones de Dios, no, las pasiones del corazón de Dios, y ahí habla que la mejor forma de dar a conocer a las buenas nuevas es acercándonos a las personas y preguntándoles por sus necesidades. Primero preguntándoles por las necesidades, porque así lo hacía Jesús. Jesús se detenía, los escuchaba, conversaba con ellos y a través de las necesidades que tenía les llevaba ese mensaje de esperanza y de salvación. Amén. Amén. Muy ¿Puedo, bien. maestro? Janicita. Pues, mire, primero voy a ver cómo se hila allí, ¿verdad? El antiguo con el nuevo. Allá se decía de que no votaban los ídolos y aquí se habla que había que adorar a un solo Dios, ¿verdad? Pero para hablar de la palabra, realmente algo que Gina mencionaba era del testimonio y realmente yo puedo llegar a alguien que decirle, te voy a contar lo que Dios hizo en mi vida, porque esa es nuestra mejor carta de presentación, ¿verdad? Pero también hay gente, se mencionaba ahí, no sé si usted lo mencionó, donde la gente dice, mire, yo no mato, yo no fumo, yo no adultero, yo no aquí, yo no allá, y está bien, pero hay cosas que tenemos todavía amañadas adentro, falta de perdón, resentimiento y un montón de cosas que Yo me también son congrego, yo me sí, congrego, y sí, yo hago me esto. congrego y todo, pero llevo cargando esas cosas. Y realmente nosotros recibimos a Dios, se recibe por gracia y lo vemos en Efesios 2 del 8 al 9 que por gracia hemos recibido esa salvación, no porque yo la Es por merezca, no porque gracia yo, y no por obras, para que sí, nadie no se que porque gloríe. cabal, no para decir, mire, como yo no mato, ya me lo gané. No, realmente, y eso es lo que nos plantea muchas veces la gente cuando le hablamos de Cristo. Pero mire, yo no mato, yo no fumo, yo no robo, yo no aquí, yo Ujú. no allá. Pero el orgullo y muchas cosas que a veces andamos cargando, ¿verdad? Y aparte de eso, darle a entender que todos hemos pecado y que todos necesitamos ser salvos, ¿verdad? Como lo decía ya en Romanos, que todos necesitamos ser salvos y Él vino a morir realmente para darnos salvación. Y Ujú. ahí poder ir hablándole a Jesús
Hay gente que realmente es susceptible a la palabra y cuando uno le habla dice, sí, necesito de Dios, pero hay gente que el orgullo no la deja. Ah, no, yo no lo necesito, ¿verdad? Como mucha gente cree que está bien y que no lo necesita. Pero Ujú. realmente una parte bien importante, que lo decía tanto Gina como Reinita, que mi forma de ser habla mucho, mi testimonio habla mucho y mucha gente dice, yo quiero lo que esta persona tiene, porque veo los frutos y Jesús decía, frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Y realmente quizás una de las formas, y si es llegar como acercarse con amabilidad y poderle compartir el evangelio, porque es ir por el mundo y hacer discípulos, pero Amén, amén, tengo que amén. hablarle a la gente. Mi testimonio va a hablar mucho, pero tengo que acercarme a la gente y decirle que hay que recibir a Jesús. No sé si me va, solamente más. Vamos a ver qué nos habla aquí esa palabra, porque aquí nos dejó claro de cuál es muéstrame, eh, cuál es la forma correcta de nosotros hablar de Dios o hablar de mí. Vamos a ver qué es lo que está hablando aquí Pablo y también Silas. Si están hablando ellos de sus propios testimonios o qué estaban presentando, o cuál era el propósito de nuestro Señor Jesús de escoger a Pablo, ¿sí? Porque esto no se trata ni de ti ni de mí. No se trata Amén. ni de tu testimonio ni de mi testimonio. Se trata del único testimonio, muerte y resurrección. ¿De quién? ¿Tuyo o mío? Jesús, el Señor Jesús. Mi prioridad es Cristo. Esa es mi prioridad. Él es la prioridad, no tú. Porque hay muchas personas que han recibido quizás milagros de San Antonio. Y simplemente por tú hablarle de testimonio tuyo, de que te sanó de tal enfermedad de la persona, ya, no, voy a ir a San Antonio también, simplemente por ese testimonio. Entonces, o sea, todo lo que ocupe tu lugar dentro de ti, dentro de tu corazón, ese es tu Dios. Y no se trata ni de ti ni de mí. Primero doy a conocer a Cristo y después las personas se darán cuenta de qué ha hecho Cristo en mi vida. Amén, familia. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Amén. Mi prioridad tiene que ser Cristo, porque Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida. Y mire que Pablo continúa su segundo viaje misionero anunciando qué, su testimonio o anunciando qué. A ver, familia, ¿qué estaba anunciando Pablo? La palabra, las buenas nuevas. Las buenas nuevas, el evangelio, las buenas noticias de qué? De salvación. Salvación. Él estaba anunciando las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Y este recorrido llega a Tesalónica, llega a Berea, llega a Atenas, y eran tres ciudades muy importantes entre sí. Allí Pablo encuentra personas con corazones abiertos, otros están dispuestos a examinar las escrituras, otras no, otras tenían orgullo, otras lo rechazaban, otras tenían resistencia. Sin embargo, Pablo no cambia el mensaje. Sigue anunciando a quién. A, a Cristo. Sigue anunciando a nuestro Señor Jesucristo. Con amor, con valentía, con fidelidad. Son tres cosas que quiero que tú lo guardes en tu corazón. Hay que anunciar a Cristo con amor, con valentía y con fidelidad. Si ustedes se van, por ejemplo, a la carta de Judas, es una carta apologética. Y apologética quiere decir defensa de la fe, defensa de la verdad, defensa de Cristo, solamente de Cristo. Porque nada más el día de ayer llegó un hombre al negocio y era un hombre que ya he aprendido mucho, que siempre tratan de colocar a Dios por encima de todo, Dios y Dios y Dios y Dios.
simplemente con ciertas intenciones o con algunas cosas como para que le beneficie, pero algo importante. Hablaba este joven mucho de Dios, pero no hablaba de quién, ni una palabra de alguien. Adivine de quién, del Señor Jesucristo. de nuestro Señor Jesucristo. Míreme, aquí los griegos tenían allí al Dios, ¿cierto? Y hablaban de Dios y de Dios y de Dios, y todo el mundo quiere hablar de Dios. Hace poco por allí estuve también con los testigos de Jehová que sacan sus cositas allí, se respeta muchísimo, son adoraciones, pero lo primero que hacen es hablarme de una revista, hablarme de Jehová. Y hablar de Jehová es hablar de Dios, hablar del Padre. ¿Sí? Está bien. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que crea, Crea, no se pierda. mas no se pierda y tenga vida eterna. Y tuvimos un gran rato ahí escuchando, hasta que yo les dije, Cristo es mi plenitud. Cristo es el camino. Jesús, nuestro Señor. Porque lo primero que hacen es hablar de Dios y hablar de las revistas y hablar de testigos de Jehová y no de Cristo. Pero mire lo que hace aquí Pablo. Míreme, todos los bereanos recibieron la palabra con un corazón dispuesto. Porque Pablo llegó primero a Tesalónica y como era de costumbre de Pablo, entró en la sinagoga para explicar que Jesús era el Mesías prometido. Amén. Míreme, entraron a una sinagoga, como es decir, entrar allí a ese lugar de los testigos de Jehová, o entrar allí donde los cristianos trinitarios, o entrar donde los mormones, o entrar los pentecostales. Religiosidad. Algunas personas allí creyeron, pero otras rechazaron el mensaje. ¿Y qué hicieron? Provocaron simplemente una persecución. Y por eso es que Pablo y Silas fueron enviados a Berea. Y la Biblia hace una hermosa descripción de los creyentes de esa ciudad. Dice que eran más nobles porque recibían la palabra con buena disposición y examinaban cada día las escrituras para comprobar si lo que Pablo enseñaba era verdad. ¡Wow! Pablo, ¿con qué enseñaba? ¿Cómo enseñaba? ¿Con qué? Miran, con la palabra abierta, con sus pergaminos. Pablo enseñaba era con palabra. Pablo no enseñaba según lo que él creía, de la forma que él creía. No, es palabra de Dios. Y mire la importancia de nosotros conocer las escrituras. Porque si yo no me sé ni un solo versículo, ni dos versículos, ni tres versículos, entonces yo voy a hablar según lo que yo crea. Amén. Y no es lo que yo crea. Tenemos que dar a conocer a Cristo de una forma correcta. Porque si no, entonces vamos a entrar en un conflicto de religiosidad. Porque de la forma que tú entres a hablar con las personas, de esa forma tú vas a recibir respuestas. Vas a confrontar, o las personas van a tener buena disposición. A mí me hablan y me dice, bueno, ¿y tú eres cristiano? Yo les digo, yo no soy cristiano. ¿Y para ti qué significa ser cristiano? No, así como yo que soy católico. No, es que esto no se trata de religiosidad. Venga, vamos a las escrituras. Y las personas después comprueban si es verdad o no es verdad. Entonces, ellos no aceptaban un mensaje por emoción porque eran nobles y están abiertos y dispuestos a saber si era verdad o no era verdad. Y muchos llegaron a creer en Cristo de esa forma. Sí, míreme, Dios desea que tengamos una fe firme, pero basada en su palabra. Dios no desea que nosotros tengamos una fe firme, pero basada en qué? En las emociones, basada en la religiosidad, basada en el orgullo doctrinal. No debemos de creer algo solamente porque alguien lo dice, no. Familia, debemos de aprender a estudiar las escrituras y permitir que ellas guíen nuestra vida.
Amén. Y que la misma palabra sea quien transforme, quien penetre esos corazones llenos de piedra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén, familia. Celina, Raquel, Amén. Amén. Gina, Amén, maestro. Mare. Amén, 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 amén. Cada vez que escuchemos una enseñanza, debemos preguntarnos, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Un creyente que ama la Biblia difícilmente será engañado. Familia, el Señor quiere dos cosas que se les dije anteriormente, que le conozcamos y le entendamos. ¿Y por medio de qué? Por medio de la palabra. No por medio de que yo llevo 30 años congregándome o 30 años allí sirviéndole al pastor. No, familia. Es amar, porque la fe viene por el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y es por eso que Pablo, desde el versículo 16, habla de algo. Presenta a Cristo en Atenas, presenta a Cristo. Cuando Pablo llegó a Atenas, quedó profundamente conmovido al ver la ciudad llena, completamente llena de ídolos. Idolatría. Idolatría impresionante. Mírame, mientras él caminaba, observó algo, dice el 25, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esa inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, a quien yo os anuncio. Pero dice, al Dios no conocido. Y es que allí Pablo aprovechó aquella oportunidad para hablarles del único Dios vivo y verdadero. Amén. Porque Amén. muchos hablan de Dios, pero no el Dios con D mayúscula, sino con el de qué, el Dios con D minúscula, el pequeñito. Ujú. Ujú. Y cómo empezó Pablo a explicarles que Dios creó los cielos y la tierra, que no habitan templos hechos de manos humanas, que da vida, que da aliento a todas las personas y finalmente les anunció a nuestro Señor Jesucristo, que murió, que resucitó y que un día juzgará al mundo con justicia. Dígame si esto no es glorioso. Amén. Y cuando ellos escucharon acerca de la resurrección, ellos eran escépticos en respecto a ello. Se burlaron. Otros quisieron seguir escuchando. Algunos creyeron y entre ellos estaba ¿quién? Dionisio y una mujer llamada Damaris. Pocos, pero como dice en la palabra o como siempre hemos escuchado, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta y júbilo. ¿En dónde? En los cielos. Una sola persona. Una, una sola. Y yo le digo, Dios, gracias. Gracias, papá. Porque todas las personas que tú permites que lleguen allí al almacén son personas que les hablo solamente de las escrituras. Les hablo de Cristo. Los llevo a que se enamoren de la palabra, que no crean en el hombre, que simplemente tengan la fe puesta y los ojos puestos en las escrituras, porque allí está el único Dios vivo y verdadero. Después de que ellos sienten ese gran gozo en el corazón, quizás uno le puede hablar de su testimonio, quizás, si hay tiempo, si hay espacio, si el Espíritu Santo permite que haya ese tipo de conexión. Pero de resto no hables ni siquiera de ti, habla de Cristo. Enamórate de Cristo y de su palabra, porque el Evangelio debe anunciarse con amor, debe anunciarse con sabiduría, con claridad, pero nunca debe de cambiarse para agradar a las personas. Amén. Amén. Recuerden esto, no todos van a aceptar el mensaje, no todos, pero nuestra responsabilidad es compartir fielmente la verdad y la verdad es Cristo. Porque vivimos en una sociedad que busca muchas, pero muchas respuestas, busca muchas cosas, pero solamente Jesucristo puede llenar el vacío del corazón humano. Amén, familia. Amén. Así es. Entonces, Amén. mírame,
Un corazón humilde siempre encontrará la verdad de Dios. Los bereanos buscaron la verdad en las escrituras. Los atenienses buscaron respuestas en muchos ídolos. La diferencia no estaba en la inteligencia. ¿Saben dónde está la diferencia? ¿Y la disposición de qué? Del El corazón. corazón. Porque todo se trata de aquí. Y solamente Dios revela su verdad a quienes la buscan con sinceridad. Y hoy vivimos rodeados nosotros de muchas voces, familia, redes sociales, de opiniones, de filosofías, de ideas del mundo. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde estamos buscando la verdad? ¿En dónde? ¿En dónde? Quiero decirles algo, familia, para la gloria del Señor. Esta semana llegó una hermosa familia al almacén para organizar un teléfono y sucede algo. ¿Sabe qué sucedió, familia? Que de otra ciudad vino esa familia a traer a su abuelita hace 2 meses porque estaba con una gran infección y le estaban amputando ya los dedos de los pies, varias cosas. Y este hombre estaba desesperado, la familia estaba desesperada porque no le hacían la cirugía, nada que le daban una oportuna respuesta de muchas cosas. ¿Y saben una cosa? Dios los llevaba al negocio. Eran totalmente extranjeros. Y el Señor empezó a hablar. Sucede que la hija de la abuelita era cristiana y los hijos de ella eran católicos. Y empezamos a hablar allí y empezamos a hablar de la palabra de Dios. Y siempre en el negocio tengo las Biblias, tengo otros libros, el Señor me ha proveído de muchas cosas. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Les habló, les tocó su corazón. Y este hombre se llevó la Biblia, se llevó un devocional y se llevó otro libro, no lo recuerdo cuál fue, junto con su familia. Y lo subieron al WhatsApp y dijeron, Dios, tú eres grande. Y nada más ayer me dice mi hermano, Dios te bendiga, mi pastor, gracias, porque no sé qué pasó, no sé qué pasó, pero ayer simplemente mi abuela le hicieron un procedimiento por la mañana y por la tarde fue operada. Familia, ¿quién hace eso? La gloria a Dios. Solamente lo hace Dios, para que todo el mundo sepa que solamente existe un Dios vivo y verdadero, el Dios Amén. sobrenatural. Pero ¿cuándo sucede? Cuando nosotros le damos la prioridad al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Y nosotros tenemos que ser como los berianos, abrir la Biblia cada día. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos enseñe y siempre mantener ese corazón dispuesto a obedecer lo que Dios nos muestra. Amén. Solo así, familia, podemos mantenernos firmes en medio de este mundo lleno de confusión. Amén. Amén. Me disculpan Amén. que nos alargamos con este punto, pero era importante tocarlo. Sí, Oye, amén. muy, pero muy importante. Vámonos para el Salmo, por favor. 144. Adelante, Karencita, léelo tú, mi niña. 144. Oración pidiendo socorro y prosperidad. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre? ¿Qué, qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo de hombre para que lo Estimes. estimes. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa.
Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes Y y amén. de, despide relámpagos y Disípalos disípalos. Envía tus saetas y tu, y y túrbalos. turba. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad, y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, Con con decacordio. decacordio, cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como que crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a, a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Cuyo Dios es Dios Él. es Jehová. Oh, qué Amén. lindo. Amén. Gloria a Amén. Dios. Ah, oración pidiendo socorro y prosperidad. ¿Sí? Pero mire qué bonito este salmo, donde una de las cosas que le pide el rey David es que dice, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra ¿de qué? Diestra de mentira. Sí, eso es lo que pasa cuando nosotros escuchamos otras voces, ¿no? Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, voces religiosas, cuando nosotros escuchamos a personas por emociones y no escuchamos la verdad. Escucha a aquellas personas, escucha, que te hablan la verdad, que te hablan a través de la palabra, ¿sí? Porque hay muchos falsos profetas, hay muchas falsas personas que quizás vienen a confundirnos y vienen a meternos una denominación hasta por los ojos, por los oídos, por toda la verdad. Entonces, familia, una de las cosas que aquí el rey David dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Pero mire cómo, cómo está el corazón del rey David. Misericordia mía y mi castillo. ¿Sí? Depende de Dios y sabe que está seguro en Dios. Fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Amén. Y de esa forma tenemos que ver a nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el Dios sublime y eterno, el Dios soberano, el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, el Dios que todo lo puede, familia, porque ese es el Dios dueño del oro y de la plata, el Dios que te provee, el Dios que te sustenta, el Dios que dice, yo soy tu padre y tú eres mi hijo, así que yo cuido de ti. Amén, familia. Amén. Siempre vayamos al Señor. Y por último terminamos con Proverbios.
Proverbios, Proverbios 17, 27 y 28. lee lo que es mi querida Raquelita. Amén, maestro. 17, 27 y 28. Con estos versículos terminamos ese capítulo. Sí. Y dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Mire cómo el Ujú. Señor nos lleva. Mire cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo nos guía a una sola verdad. Amén. ¿O qué piensas, Raquelita? Bueno, el que dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Muchas veces nosotros eh, quizás hablamos un poquito más de la cuenta, ¿verdad? O hablamos cosas que no tenemos que decir. Aún entre el pueblo de Dios tenemos que ser prudentes y tenemos que muchas veces callar y pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros las palabras necesarias. Y las palabras hace atrásito leímos que de nuestros labios eh, solamente tienen que hablar palabras de bendición, no de maldición. Y que si abrimos la boca va a ser para bendecir y no para destruir, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, dice de espíritu prudente es el hombre entendido. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que ser muy prudentes y entender la palabra de Dios cuando nos dice, pues, Él nos da la, la, la salida para poder hablar y nos detiene cuando debemos de callar. Entonces dice que aún el versículo 28, el necio, pues el necio nosotros ya sabemos cómo son las personas necias, ¿verdad? Solo ellos tienen la razón, solo ellos hacen las cosas bien. ¿Y quién los saca de ahí? Pero dice que muchas veces hasta el necio calla Cuando y es calla es contado por sabio. contado por sabio. Y dice, el que cierra sus labios es entendido. Tenemos que ser entendidos, tenemos que ser prudentes, tenemos que eh, oír a Dios cuando nos dice, bueno, hoy habla, así como lo hacía con los profetas antes, que les decía, tienes que decirle esto, esto, esto y esto. Él daba lo que tenían que decir. Amén, También amén, en la Raquelita. actualidad, el Señor nos da luz verde para poder hablar y Él nos calla cuando ya lo que Él quería que nosotros habláramos, ya lo dijimos. Amén, Entonces, Raquelita. pero tenemos que ser prudentes, tener sabiduría para poder hablar. Amén, amén. Solamente. Recordemos esto. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros sabiduría. Amén. Y el Espíritu Santo nos da discernimiento cuando sí, cuando no. Amén, así es. No te dejes llevar por tus propias emociones. Bien, cuando el Espíritu Santo lo diga. Y cuando el Espíritu Santo lo disponga, permite que Él haga la obra, no tú. Amén. Amén. Muy bien. Amado Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Padre, porque hoy nos has confrontado, nos has enseñado. Sí, Señor, nos has enseñado, Padre. Y te damos gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad, por darnos el discernimiento, la comprensión, por entender que todo apunta a Cristo, que tú eres el centro de todo, mi Señor. Tú eres el fundamento de nuestra fe, tu muerte, tu resurrección. Y entender que tú subiste a una cruz y fue por ti, fue por mí y por todos aquellos que creen en ti, Señor. Gracias porque creemos que tu palabra es verdad y que todo lo que tú, Señor, anuncias, todo lo que tú prometes, todo lo cumples.
porque entendimos, Señor, que mientras tengamos vida es para hacer lo correcto ante tus ojos, lo agradable. La vida no es para vivirla de acuerdo a nuestra forma, nuestra forma de pensar, Señor, como nosotros querramos, sino como tú lo quieres. Amén, Jesús. Ayúdanos a nosotros a obedecer completamente, Señor. Danos a conocer qué áreas necesitamos ordenar, Señor, porque queremos entregarte todo nuestro corazón, no solamente una parte, sino todo. Porque así como Jehú hizo cosas agradables ante tus ojos, pero otras que no te agradaban, es algo parcial, pero nosotros no queremos ser parciales, queremos obedecer completamente. Pero danos Amén. a conocer esos propósitos y esos planes. Que seas tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, que seas tú dándonos la dirección para nosotros vivir de acuerdo a tu voluntad, mi amado Dios. Así es, Gracias, Señor. Padre, porque así como Pablo siempre te daba a conocer a ti, no confrontaba con emoción, siempre hablaba de ti, era su prioridad, porque sabía que el único digno de gloria, honra y alabanza eres tú, mi Señor Jesús. Y gracias por lo que me has dado, porque sabes que siempre voy a ser defensor de ti, porque por eso te envió el Padre, para que todo aquel que creyera en ti fuera salvo y tuviera vida eterna, así como yo creí en ti, Señor. Yo te pido que a todas esas mujeres y todas las personas que ven este diferido, Señor, que seas tú dándole la sabiduría, que cuando ellos abran sus bocas, Señor, sean palabras de sabiduría, palabras de lo alto, de lo divino, de lo celestial, que puedan darte a conocer a través de las escrituras, Señor. Pero primero, que su corazón esté allí alineado por medio de la Biblia, Señor, de esos pasajes tan gloriosos, Señor, porque tu palabra es vida eterna, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres el Dios que nos socorre, el Dios que nos liberta, tú eres el Dios que nos fortalece, porque tú eres nuestro castillo, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Amén, así es. Gracias porque Gracias, Padre. en tiempos de silencios sabemos, Señor, que somos personas sabias, pero también cuando nosotros abrimos nuestra boca podemos ser sabios, pero cuando salen palabras de ti. Gracias, papá. Gracias por darnos ese dominio propio. Gracias por ayudarnos a ser pacientes y a esperar en sus tiempos. Y a entender que hoy es el único día, Señor, para nosotros arrepentirnos y entregar completamente nuestro corazón a ti. Todas las áreas, mi Señor. En el nombre de Amén. Jesús. Amén Amén. y amén. Y amén. Gracias, Dios.